homologación que te hicieron de la transferencia, ahí se va a visualizar. Entonces, digamos que en ese orden de idea, la persona que te hizo tu plan de homologación te habrá dicho, te habrá entregado las asignaturas que te quedaron pendientes y en qué semestre quedas ubicado tú. Entonces, teniendo en cuenta cuál es el semestre en que tú quedas ubicado, así te puedes decir, para este semestre, la universidad te oferta estas asignaturas para que vayas nivelando. Ahora mismo me imagino que te ofertó esta, que es auditoría, para que te vayas nivelando en ese orden, ¿no? No, Sí, señor. bueno, cuando hiciste esa revisión hay una tabla. La asignatura como, por ejemplo, creación de lenguajes de programación y sistemas operativos. No sé si en la otra parte que estabas o la modalidad en que estabas, existió una asignatura, sistemas operativos, compiladores. ¿Sí me entiendes? Sí, señor. Bueno, si existe esa asignatura es válida por sistemas operativos y por compiladores. ¿Ya? Si Ok. no, si no alcanzaste a saber, por lo menos una de esos, nada más diste fue sistemas operativos, pero compiladores no, te toca dar esa asignatura. Voy a mirarlo. A eso. Entonces, digamos, la persona que te colaboró para la matrícula, yo te recomiendo que te acerques donde ella, le escribas, organices un chat o algo en particular y automáticamente te dice. Pero sí, ojalá lo hagas lo más pronto posible en este curso esta semana, porque ya por lo menos nosotros los docentes ya tenemos asignaturas asignadas, valga la redundancia de la palabra. Ok. De este semestre, esta materia es del séptimo, de este semestre teníamos esta y énfasis 1. Con el profesor Nilsson, creo que es, No sé cómo se ¿no? llama el profesor. No, porque como te digo, no sé si yo tenga que hacer algo más para que se me habilite esa materia, tengo que inscribirme, no sé, voy a hablar con No, Luisa, que fue la que me no, ayudó. tranquilo, mira, yo te voy a explicar algo. Lo que pasa es que la Ah, universidad bueno, trabaja listo. por bloques. Sí, Este es el segundo bloque. ok, Y ahora iniciamos la otra semana el tercer bloque, que es el bloque de cierre de semestre. Igual esa parte te la explica más profunda la persona que te orientó, en este caso Luisa, como lo mencionas tú. Pero la universidad, por ejemplo, nosotros en el programa de ingeniería lo tenemos así. Hay un primer bloque que tiene un grupo de asignaturas a comienzo de semestre. ok, Estipuladamente tiene sus 7 semanas. Luego el segundo bloque, también 7 semanas. Y el otro bloque, el último bloque, ¿ya? ya, Bueno. Es como, comprendo. no sé si algún momento tú estuviste viendo lo que no es un modelo como por módulos, sino por bloques, ¿ya? No es un modelo de asignaturas por tal en el semestre, sino de bloques. Así como lo hacen eso es el carácter independiente que tienen las universidades. En este caso, la virtualidad en la Uniremito la enfoca así. Y es Ok, chévere porque lo que te permite es que te centres por lo menos durante un periodo de tiempo en ciertas asignaturas, te enfoques oh, como tal, ¿ya? oh, total, me gusta muchísimo más así. Esta modalidad me encanta. Yo estaba en el poli, era así semestral, uno escogía un lote de materias según el crédito que podía coger en ese semestre y ya, y todos los Claro. días veía materias, sí, pero me gusta más así como la tiene esta universidad. Así es. ¿Qué Luisa qué? Ya le digo. Ella es Luisa Fernanda Rupay. Ya. No, pero bien, sí, claro. Bueno, primero que todo, buenas noches para el resto de personas que estaban aquí presentes hoy. A Rosmira, creo que con Jorge estaba hablando, John, Jair, Jank. eh, Buenas es- noches, profe. buenas noches. Les comento, hoy esta es nuestra última sesión sincrónica. Entonces, digamos que ya siendo nuestra última, me despido de ustedes, pero sepan que en todo este proceso de formación sigo siendo su docente, con mucho gusto en lo que necesiten. Tienen mi número de WhatsApp con el que les he compartido. No es un espacio o un medio de comunicación institucional. Los institucionales siempre son la plataforma y el foro de consultas, pero lo compartí con la finalidad de optimizar y mejorar un poquito más rápido las dudas e inquietudes que tengan ustedes, dado que lo tengo a la mano. En cualquier otro caso, me disculpo si en un momento dado no me di a entender lo suficiente o, por así decirlo, muchas veces por la expresión o algo no quedó claro.
pero estoy a su disposición. Cualquier pregunta, duda que tengan, aquí estamos. Y siendo hoy nuestra última tutoría, así como siempre que hemos hecho nosotros, voy a compartir la pantalla. Ingresamos a nuestra plataforma y visualizamos nuestro módulo. Aquí lo vemos acá. Nos vamos a la parte de avisos importantes que tenemos nosotros, donde está nuestro mensaje. Siempre en los avisos están los mensajes de inicio de semana, cierre de curso. Aquí está. Hoy estaremos trabajando aplicaciones de la auditoría en las diversas áreas y la auditoría basada en riesgos y procesos de controles. Con esta temática cerramos nosotros nuestro módulo en particular. Les voy a agradecer la paciencia por la calificación, dado que son muchos los estudiantes que están matriculados en la asignatura. Entonces yo comienzo a calificar por bloques y ahí voy avanzando. Entonces les pido que por favor me tengan un poquito de paciencia, no se me desesperen. El compromiso es culminar lo máximo que se pueda en todo esto y agradezco la paciencia, ¿vale? Claro, profe, no hay ningún problema. Muchas gracias. Bueno, aquí ya finalizando, es importante tener claro que entre la auditoría, más que todo en la auditoría de sistemas, auditoría de sistemas informáticos, nosotros podemos tener ciertas áreas o diversas áreas de la informática como tal, donde se puede aplicar mucho esto con mayor rigurosidad. Una de las partes es la seguridad de la información de los datos, de cómo se manipulan los datos, cuáles son las políticas establecidas, si están cumplidas o no están cumplidas dentro de la empresa en particular. ¿Sí? En cualquier otra parte es importante mantener un planteamiento de la metodología y tener clara esa planeación. ¿Por qué? Porque con ese planteamiento y clara la planeación se logra establecer los objetivos que están expuestos para cumplir en una empresa o cualquier tipo de entidad en particular. Y teniendo en claro todo este tipo de objetivos, obviamente se tiene claro los objetivos de los sistemas informáticos, de los sistemas en particular, de información de una empresa. ¿Qué se busca para esto? Por lo menos tener claro que esos objetivos son totalmente necesarios y están adecuados a la planeación, con un trabajo riguroso y con eficiencia para evitar que se olvide la fundamentación como tal. ¿Qué quiere decir con esta parte? Obviamente, cuando todo está planeado, todo está organizado, va a existir una optimización en todos los recursos, tanto técnicos, humanos, económicos y logísticos. Y esa parte es lo que nosotros nos vamos a enfocar. ¿De qué manera? Primero, cuando nosotros estamos identificando todo este tipo de procesos de auditoría, van a surgir unas preguntas, pero estas preguntas son complementarias a las que ya vimos antes, ¿sí? Las preguntas de qué se debe hacer, cómo vas a auditar o qué vas a auditar, perdón, cuándo lo vas a hacer, cómo lo debes hacer, qué recursos necesitas y qué recursos tienes. ¿Por qué? Aquí en la primera pregunta, ¿qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer dependiendo del departamento que se está sobre el cual se está trabajando y se está auditando? ¿Qué vas a hacer o qué vas a auditar? Identificar el departamento y el proceso sobre el cual se está auditando. ¿Cuándo lo vas a hacer? Es la estipulación del cronograma o de la fecha establecida por tu parte en tu plan de auditoría para ejecutarlo. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a mostrar las distintas recursos que tú vas a tener, que esto es básicamente el cómo va con los recursos, cómo debes hacerlo, porque identificas tu técnica, tu metodología para implementar esa auditoría de sistema en particular. Es donde tú puedes identificar, ok, tú vas a auditar bajo la norma ISO 9001, vas a auditar de acuerdo a la ISO 27001, ¿sí? Y así sucesivamente las distintas estándares con los que tú puedas trabajar y verificar. Uno de estos fundamentales que fue mencionado en todo el transcurso de la asignatura fue la famosa COVID. El COVID es internacional. Entonces tú dices, ok, con base a la normatividad que me dice el COVID en el uso y manipulación de la parte de las estructuras físicas, obviamente referida al hardware,
Y la parte del manejo de la información, obviamente la parte en que es cómo se almacena, cómo se hace uso y acceso a la información. Entonces, ok, eso estás diciendo el cómo lo vas a hacer. Ahora, ¿qué recursos vas a utilizar? Cuando hablas de recursos, comienzas a identificar también si vas a llevar una lista de chequeo, que es la que habíamos mencionado, ¿sí? Y posteriormente de esto, ya, al momento de decir qué recursos tengo, es cuáles son esos recursos que te van a permitir ejecutar la auditoría. Muchas veces el auditor, cuando es externo y no interno, el auditor se apoya con el departamento de calidad, ¿sí? Pero este especialmente, además de apoyarse con el departamento de calidad, se enfoca directamente a las directrices, pero el de la auditoría interna trabaja en el departamento de calidad. Fíjense la diferencia, el otro no trabaja, pero se apoya con ellos, porque ellos son los que tienen la principal vista. Por eso muchas veces dicen que la auditoría interna, como mencionaron al inicio de la asignatura, permite que se preparen o que se tapen muchos huecos. No es que tapar los huecos, es encontrarlos y corregirlos, para cuando se hagan ese tipo de auditoría, ya se tengan respuestas frente a esos hallazgos y se tengan un plan. ¿Ya? Es decir, cuando ocurre un inconveniente o encontramos un error, pero ya hay un plan, ya existe, perdón, un plan de preparación, en enfoque a todo cambia. Pues, ok, pero es que ya ellos se prepararon, sí, ocurrió esto y lo hicieron. Eso demuestra aún, digamos, mayor relevancia o mayor poder, porque permite que las empresas demuestren que están en un constante mejoramiento continuo, que se revisan, hacen autorrevisiones y permiten mejorar sus procesos. Eso es bien visto. Por eso es que a partir de esto hay que entender lo siguiente: las auditorías no deben de dar miedo, las auditorías no deben de verla como algo engorroso que es fatal. No, al contrario, es ventajoso que las hagan. Existe, yo conozco personas, compañeros de trabajo, que les fascina cuando hay auditoría, porque es el momento exacto para demostrar la calidad que son como profesionales, como ellos, y en el caso que son dirigentes o son coordinadores o son jefes de área como tal, les fascina demostrar que su área está ordenada, organizada. Entonces, digamos, son oportunidades también. ¿Ya? No lo vean como algo que, va a aterrorizar como tal. ¿Vale? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, señor. Bueno, el módulo nos permite enfocar que todas las preguntas ayudan a minimizar la improvisación de esos desfases como tal y optimizar los diferentes recursos, como se habían dicho antes. Ahora, es bueno entender que estos detalles en algunos objetivos que estén presentes en la auditoría de sistema podrían ser los siguientes. Uno, tener un plan de auditoría que permita tener claros los requisitos para que así la realización de las actividades del proceso de evaluación de auditoría de manera que tenga un enlace con los costos y sean lo mínimo posible y no se dupliquen en esfuerzos como tal. Por eso es la aplicabilidad de las auditorías en particular. Ir comparando las actividades que se van ejecutando con aquellas que se planearon. Pero esto se hace en tiempo que se va analizando si hay retrasos y se determinan cuáles de estas causas para que los mismos puedan ser corregidos. Es decir, tu plan de auditoría, por eso es que siempre se solicita inicialmente. Entréguenme el plan de auditoría cuando, digamos, se hubiera alcanzado más un poco el tiempo. Yo le hubiera solicitado, entréguenme más el plan de auditoría, yo reviso el plan de auditoría y veo la auditoría aplicada. Porque muchas veces cuando ya se llega en el punto, faltó esto. ¿Por qué? Porque el plan de auditoría fue enfocado básicamente con recursos genéricos, pero no específicos. ¿Qué quiere decir con esto? Que usted lo planeó sin aún haberse referido a esa parte donde iba a realizar la auditoría. Usó un acercamiento, realizó sus debidas entrevistas, recopiló la información en particular, reconoció los procesos, reconoció los procedimientos. No, simplemente que lo tocó, ok, como todo departamento de sistema, en este caso yo voy a enfocarme para ver si tienen esto, si identificaron esto, tienen organizado esto. Y esos son los errores que ocurren. Esos errores son los que no podemos permitir nosotros como auditores que llegue a pasar. Generalmente es importante comprometer el cuerpo administrativo de la organización con la realización y la puesta en marcha del proceso de auditoría.
aquí es de consultar estrategias. Muchas veces se hacen los sordos y no le prestan atención, pero es importante vincularlos y que ellos identifiquen y se den cuenta que con una vista objetiva y externa al proceso se van a encontrar hallazgos. Siempre se van a encontrar hallazgos. Suministrar constantemente información actualizada y consistente para poder liderar un proceso armónico. Es decir, mantenerse hasta lo último con la información que se está presentando. Ya sea con el modelo estándar que tú vas a auditar, ya sea con las características finales o de los últimos evidencias, recursos, reportes que se estén entregando del proceso que vas a auditar, es bueno conocerlos también. Proponer y trabajar por la optimización de todos los recursos involucrados en el proceso de auditoría y evitar a toda costa la improvisación. No se puede improvisar en una auditoría. ¿Por qué? Como lo menciona aquí esta sombra, una buena planeación asegura el éxito del proceso de auditoría y el logro del objetivo propuesto. ¿Cuál es el logro y el objetivo propuesto de toda auditoría? Controlar. Controlar. ¿Y cómo controlamos nosotros todos estos procesos? Midiendo de pronto. Exactamente, midiendo. Para eso es la auditoría, para controlar y lograr medir cada uno de estas partes en particular que tiene la empresa como tal. Es también interesante, en este caso, por ejemplo, aquí se menciona un ejemplo muy chévere, muy sencillo que tiene el módulo como tal. Dice, las siguientes fases para un buen logro, un proceso de auditoría son expuestas por la persona Elizabeth Díaz Duque en la versión 11 del módulo de auditoría del sistema de la Corporación Uniremito. Para comenzar es muy necesario que se conozcan ciertos aspectos previamente, como por ejemplo conocer de manera general la organización en aspectos como el área de sistemas, su organización, organigrama, equipos de organización, equipos de sistemas como tal, cómo están organizados, sus sistemas, sus redes y comunicaciones, es decir, conocerlo. Sí, yo conozco a la persona, bueno, ahora conozca el papeleo, conozca los procesos, es bueno identificarlos dentro del departamento de calidad. Y después llegar a la parte de investigación sobre esto. ¿Y cómo tú lo haces? Con las siguientes actividades que siempre hemos mencionado: a entrevistas a las personas que vas a auditar, visitar las instalaciones, ¿sí? Entrevistar de manera informal a las personas que están involucradas, revisar todo tipo de documentos facilitados por la organización, revisar los reportes o informes de auditoría que se han realizado antes, analizar el sistema o los sistemas de control interno de la organización. Aquí surge una pregunta. ¿Por qué es importante revisar los reportes de información de auditoría que se han realizado previamente? Porque para que haya una, ¿cómo se dice? Una constancia como en un proceso, no recuerdo exacta la palabra, pero tenía que ver con la consecuencia de las implementaciones y esto, o sea, que no fuera que las cosas se hicieran solo para la auditoría normal, sino que hay un proceso dentro de la organización, pero no recuerdo la palabra clave. Bueno, ¿por qué siempre se revisan los reportes anteriores? Uno de los principales motivos es identificar el seguimiento de aquellas pautas que han sido identificadas, de aquellos hallazgos que han sido identificados. ¿Para qué? Para el mejoramiento continuo. Muchas veces, listo, en una auditoría salió y otra vez en la otra auditoría salió lo mismo y la otra también, pero quien lo sabe es el director de la empresa. Pero como el auditor que llegó no revisó las auditorías anteriores, automáticamente ya está incurriendo en una primera falla. Usted lo primero que hace, para mí, en mi concepto, es primero identificar en el departamento de calidad los resultados de las auditorías anteriores. Y con base a ese resultado de las auditorías anteriores, yo voy a preparar mis entrevistas, voy a preparar mis argumentos, voy a preparar mis preguntas para saber si ese proceso fue corregido. ¿Sí? Y yo lo que hago es un comparativo de aquellos hallazgos. Y muchas veces, desafortunadamente, esto sigue presentando. Entonces, son uno de los principales errores que incurren. ¿En qué? En el departamento. Es decir, que no hay un cambio, ¿no? Es cuando ya un hallazgo deja de ser de mejoramiento, se emite un hallazgo o una condición de mejoramiento y pasa a ser una condición correctiva. Y es
es un juego muy duro, pero es como debe de ser, ¿ya? Pero ya depende de las políticas y las directrices que se tienen en las empresas. ¿Sí? Entre su manual y directrices que tienen de los empleados frente a cierto proceso de incurrir en un incumplimiento, las sanciones a tomar son las siguientes, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso se hacen las recomendaciones si es una acción correctiva o de mejora como tal. Ese es, digamos, las palabras fundamentales. Hallazgo, si es un hallazgo, reconocer si es una acción correctiva o de mejoramiento. Algunos de los documentos que se deben solicitar en todas las organizaciones de manera preliminar son las listas de sus aplicaciones, la información de los usuarios, las listas de chequeo, políticas de seguridad, políticas de tanto de seguridad de la organización como del manejo de la información, los documentos que permiten la configuración de los sistemas como tal, la lista de los roles, los planes de cualificación y los reportes de los auditores anteriores, como siempre se dan cuenta que se hace enfoque en los reportes de los auditores anteriores. Hay algo muy importante, porque siempre que se hacen las entrevistas, las encuestas, y usted no tiene una lista de roles, no va a faltar la persona que va a mencionar aspectos que no conllevan a su rol en particular. Y eso es lo que significa que se dan respuestas innecesarias. Incluso la persona que ha sido auditada o que está siendo auditada solamente debe de responder lo que se le está preguntando, no decir ni más ni menos. Que eso incurre a que el auditado o la persona que está auditando, perdón, genere una pregunta más y terminas muchas veces, como dicen por ahí, untado el dedo, untado toda la mano. Y eso es lo que también tienen que tratar de evitar cuando estén en el otro lado, ¿no? Bueno, todo esto son pautas que para tener presente cuando se va a hacer la parte de la auditoría. Uno, en el departamento de sistemas, como lo vemos acá, es importante tener claro ciertos procesos que deben estar organizados, desde la seguridad física, sus instalaciones, sus equipos, lo que tú debiste haber hecho. ¿Quiénes de las personas que están presentes tomaron como enfoque o medida estas pautas que ven aquí para su plan de auditoría? La instalación de la configuración de los equipos, su seguridad física, la seguridad lógica, en el caso de administración del manejo y el uso de seguridad de la información, la documentación del sistema, el soporte de todo mantenimiento que se ha realizado, que esto son hojas de vidas actualizadas, así como se le hacen a los enfermos, a los pacientes en una clínica, también se le hacen a los equipos que están la infraestructura física que tenemos nosotros. Aspectos administrativos como tal, aspectos de monitoreo y auditoría que se han realizado. Hay conceptos directamente relacionados con las copias de respaldo y los planes de recuperación que se tienen para la información como tal. La administración e implementación de la seguridad dentro del departamento. Esto que vemos aquí es fundamental para, digamos, organizar nuestro plan de auditoría. Este punto, las personas que lo leyeron, me imagino que en su plan de auditoría lo fortalecieron. Si no, pues ahí incurrieron a un pequeño error. ¿Por qué? Porque esto te permite a ti, porque obviamente era un plan de auditoría de sistemas. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe, esta parte sí la tuvimos en cuenta, pero hay cositas puntuales que no aplican precisamente en general, o sea, no todo aplica para todo tipo de auditoría, ¿o sí? No. En efectivo es en la medida de los recursos que tú utilices, que tú selecciones. ¿Ya? Entonces no todo va a aplicar, no todo va a encajar, pero te depende del área. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú de pronto seleccionaste el área de sistemas ¿cómo me explico? De una universidad. Y en el área de sistemas te dicen solamente vas a auditar la coordinación de desarrollo de software. Hay parte que no conlleva y no es necesario que tú lo audites. ¿Sí? Porque de esa auditoría, para que funcione, va a depender las respuestas de las auditorías anteriores que se realizaron, pero al líder o al director del departamento de sistemas, no de la parte de desarrollo, porque es que también hace parte de un departamento que es la de soporte físico, la de hardware como tal. ¿Sí me entiende? Sí, señor. Bueno, entonces se vuelve como eslabones, como lo mencionamos una vez.
que va a depender de otras que se hayan realizado. Entonces, obviamente, se vuelve un factor indirecto la respuesta que ellos den. Como por ejemplo, el uso de software licenciado para el desarrollo de aplicaciones institucionales o aplicaciones empresariales, ¿ya? Para el negocio, para la lógica del negocio de la empresa, en este caso. Entonces te dicen, no, pero que estos son los software, las aplicaciones, y está licenciado para cuántos equipos. Y resulta y pasa que es una sola licencia y la tienen todos. Ahí sí estás haciendo un buen rol, ¿ya? Entonces, esas son las medidas que uno tiene. Entonces, realmente, ¿hacia dónde vas tú? Como es la parte de desarrollo, ahí tienes que irte netamente al uso, a las pautas que se tienen en cuenta a una auditoría de sistemas, pero enfocadas a la parte de software, como las vimos acá. ¿Sí? Hay aspectos de la parte administrativa y de soporte que se pueden tener en cuenta por los equipos de cómputo que ellos tienen, si son de la empresa. Pero si no son de la empresa y son de ellos, ya ahí juega otro tipo de seguridad que tú tienes que estar pendiente. ¿Ya? A ver, aquí te lo voy a mostrar. No, yo lo vi. No. Por ejemplo, aquí, en la parte de desarrollo de documentación del sistema. O sea, cuando vas a auditar la documentación de los sistemas de ellos, te toca enfocarte en el uso y manejo de políticas y estándares que tienen los procesos relacionados al sistema que se va a auditar. Políticas de seguridad que tiene la organización para esto y que tengan un enfoque o un punto o un ítem que se enfoque a los manuales y uso de los sistemas que se van a auditar, de los manuales de los procedimientos, de los usuarios, de las funciones, manual del sistema, ¿sí? Todo software tiene un manual de sistema y un manual de usuario, manual de las funciones como tal, la documentación de la instalación y configuración, las pólizas de seguro de los sistemas de equipo. ¿Por qué? Porque digamos que estas son las pautas que se manejan cuando se tiene que tener respaldo del sistema como tal. ¿Ya? Bueno, y por último, ya la auditoría vista desde la óptica como una base en procesos de riesgos y controles. ¿Sí? Toda auditoría está basada en procesos de riesgo y de controles. Es decir, que la organización es un conjunto de procesos de tipo gerencial sobre el negocio que se quiere conocer, sobre sus productos, lo que producen, sobre el servicio que oferta, que se distribuye, ¿sí? Hay que tener pautas a consideración, como cuál la realidad y el entorno, el contexto en que ésta está, el emprender estrategias, requisitos para desarrollar una gerencia de procesos, en particular, obviamente, identificar cada una de las partes de sus clientes, educar también a su personal de trabajo y priorizar e identificar diseños de procesos como tal. Esto como manera gerencial, ¿ya? ¿Por qué? Porque a partir de ella podemos tener claro ciertas metodologías para hacer un correcto análisis de este proceso de control, que es una de las tareas del auditor, ¿sí? Cuando hacemos este análisis de procesos de control, automáticamente, ¿qué estamos generando nosotros? Estamos basando procesos para mitigar riesgos como tal. Entonces, si yo lo voy a hacer aquí, primero reviso, defino la misión, la visión, los objetivos, procesos del área organizacional, luego identifico los procesos estratégicos, como lo habíamos mencionado, del negocio y fijar los indicadores de desempeño. Con esta fijación que tiene de la parte gerencial, ahora sí se puede trabajar toda la parte de control de procesos como tal, identificando que vamos a trabajar una auditoría basada en riesgos, porque ya están establecidos. Entonces, la auditoría basada en riesgo, de acuerdo al siguiente autor en la literatura, a Villanueva en el 2001, citando a Griffith en el 2009, en un documento llamado Risk-Based Auditing, que es un proceso de acercamiento a una metodología y una actitud de entorno al tema. Lo que quiere decir que la manera más simple de definir una auditoría es basada en riesgos consistentes, en la revisión de las cosas que realmente importan dentro de la organización. Otra alternativa de trabajarla con la ayuda de teoría de procesos, pero en este caso es sobre lo que tiene mayor relevancia. Según este autor, nos menciona que los procesos críticos de relevancia tienen que ver con el tamaño de impacto al riesgo como tal dentro de la gerencia de los procesos como tal. Es decir, la antigüedad de la última auditoría, ¿se acuerdan que lo mencionamos? Es decir, pendiente a la última auditoría, porque la última auditoría identifica cuáles son los riesgos que está corriendo la empresa y si aún se siguen presentando, siguen
automáticamente en riesgo y es lo que se tiene que identificar. El proceso que no ha sido auditado mantiene una cadena de valor y un nuevo enfoque, es decir, cambios que no debieron presentarse y que ni siquiera están documentados. Surge por dueños de procesos o por alta dirección. Generalmente esto es lo que sucede cuando tienen esa libertad de manejo de la información sin siquiera realizar los famosos consejos directivos, ¿sí? La criticidad que viene de la carencia de controles a la alta rotación. Esto tiene que ver mucho con riesgo, con alto riesgo dentro de la auditoría. La exposición de eventos externos e internos de la organización y el manejo de criterios propios de los auditores. ¿Qué quiere decir con esto? Que no se debe manejar criterios propios del auditor. Usted no debe manejar un criterio propio porque se vuelve subjetivo, tiene que ser objetivo. Usted tiene que utilizar criterios normativos basados en normas, reglas y estándares para evitar riesgos o bases de riesgos en la auditoría. ¿Ya? Eso, en pocas palabras, para tener presente, así como todo esto que vemos acá, a ciertos acuerdos que vemos desde la parte gerencial de la auditoría de sistema, que podemos identificar nosotros. Aquí mencionamos varios ejemplos, básicamente que van directamente relacionados a los activos impactados, la vulnerabilidad que ellos tienen, la exposición y las consecuencias de los controles para ser mitigados, como tal, desde la parte de la auditoría interna como la auditoría externa. Hay, digamos, identificación de todo esto frente a la evaluación de su efectividad, así como la efectividad de los controles que son medidos. Usted puede utilizar desde el 1 hasta el 5, usted categoriza la intención de esta, qué tan fuerte es, puede identificar con colores, pero es curioso porque son reglas que podemos utilizar nosotros para identificar la clase de riesgos. Muchas de las empresas utilizan una semaforización, es la palabra, ¿sí? Un semáforo rojo, amarillo y verde para indicar cómo va, cómo la puede categorizar en este caso y en qué aspecto se encuentra, ¿sí? Por ejemplo, la universidad mantiene unos criterios de evaluación y regimiento para hacer seguimiento a los docentes en el, digamos, en el uso, los entregables, todo que tiene que ver con los cursos y maneja una semaforización. Y esto es una auditoría al proceso de preparación de la clase, desarrollo de las asignaturas y el cierre de los cursos como tal. ¿Ya? Ahora aquí para finalizar hay un ejercicio, un caso teórico práctico, ¿sí? Donde puede hacer un análisis fundamental para identificar lo que vemos aquí y por último, lo que se puede hacer frente a un reporte ya en respuesta a lo que se entregan es elaborar una matriz DOFA, donde usted va a permitir determinar todas las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que incurren en un auditor cuando se enfrenta a un proceso de auditoría. Esto es un ejercicio muy interesante porque permite, digamos, de una u otra manera fortalecer las cosas e identificar fallas y mejoras. Y aquí, pues, por lo menos este es el ejercicio. Vemos acá el trabajo final. Wow. Desde el plan de auditoría, el proceso de auditoría física y el informe de la auditoría, cómo redactarlo, cómo organizarlo. Nosotros en una de las sesiones identificamos esto. ¿Sí? Identificamos incluso cómo podemos trabajarla, cómo podemos realizar una concesión para poder trabajarla como tal. Esto que vemos acá, al momento de describir una actividad, usted puede realizar un diagrama de causa y efecto. ¿Cuáles son las causas y cuáles son los efectos? Esto tiene que ver más que todo con una metodología. No sé si ustedes conocen la metodología marco referencial. Esta es para lograr una referencia puntual de lo que estamos identificando nosotros en las fallas de los procesos de auditoría que se esté trabajando. ¿Sí? A través de esta, cuáles son las causas que permiten identificar las fallas y cuáles son los efectos que puede generar. ¿Ya? Entonces, en ese orden es lo que se quiere hacer aquí o lo que se propone más que todo realizar en esta parte. Y por último, estas son nuestras pistas y glosarios sobre los conceptos bases dentro de la auditoría. El ejercicio para cerrar básicamente nuestra sesión y todo lo que hemos trabajado nosotros en nuestro curso de esta asignatura, yo quería preguntarles, ¿cómo les pareció el ejercicio de la planeación de realizar el plan de auditoría? Teniendo en cuenta las pautas del módulo, siempre hice énfasis en las pautas del módulo. ¿Cómo les fue? Quiero escucharlos. Jorge, nos Hola, mira. profe. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Cómo te fue en la planeación del... Profe, todavía estamos en eso. Todavía no lo hemos terminado. Ok. ¿Y John? ¿Es contigo? John Fabio, ¿cómo te fue? El que es conmigo es Andrés Nieto, que aquí está. Ah, Lo que que es muy tímido y no habla. Muy tímido, Nieto. ok. Rosmira, cuéntame, ¿cómo te fue? Profe, realmente yo tampoco lo he entregado aún. Me falta un poco para terminarlo, pues de hecho le iba a pedir el favor de que me permitiera pues enviarlo. Bueno, vale, hagamos algo. Como sé que todavía están en este proceso es investigativo, es de revisión bastante de literatura y de texto. Apenas lo terminen, usted Sí. me avisa y yo le habilito la plataforma, ¿vale? Pero Okay. tenga presente que obviamente siempre hay unas condiciones. Ahí nos ponemos de acuerdo, yo les estaré colocando un mensaje para aquellas personas que van a entregar después de fecha. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una de mis metas es entregar todas las calificaciones a raíz de la otra semana, como el 12. A más tardar el día 12 está todo calificado. ¿Ya? Okay. Porque las correcciones no las permiten a tanto tiempo. Por lo menos el 2, oh, mentira. El que cae este fin de semana, perdón. Tenemos 10 y 11. Bueno, mi meta es como del 10 al 11 terminar las calificaciones. Ya para el 11 que se estén visualizando plenamente. Ok, profe. Bueno. Muchas gracias. A usted. ¿Alguna pregunta más de alguno de los presentes? Pues yo tengo una pregunta, pero no es con el trabajo, sino más con el examen final. ¿Cómo es la metodología de esta evaluación? Que Bueno, veo pues que solo tenemos 2 oportunidades. Entonces me gustaría que, pues, por lo menos yo que soy nuevo en esta universidad, no sé cómo es el vale, listo, sistema. no te preocupes. En la unidad número 3, la evaluación final, aquí es un cuestionario que te estoy colocando. Es un cuestionario, básicamente ten presente los conceptos que hemos visto nosotros dentro de la asignatura y con el módulo. Nosotros hemos conversado bastante, yo les he explicado mucho de lo que hemos hablado todo aquí, y hemos construido bastante conocimiento y hemos impartido y compartido opiniones que han sido muy importantes y que yo he tenido presente incluso dentro de nuestras sesiones sincrónicas que han sido grabadas. Todas están estipuladas, así que sería importante que repasaras los conceptos vistos aquí. Realmente no es una, una evaluación difícil, simplemente si se leyó el módulo, lo trabajó, usted puede darle solución a esto. ¿Ya? El problema es que no lo haya hecho. ¿Sí me entiende? Que nunca se haya tomado la molestia de leer el módulo, de estar, de por lo menos escuchar las grabaciones después de que está, perdón, las sesiones después de estar grabadas, visualizarlas en algún momento dado para ponerse en contexto sobre lo que estamos trabajando. Ese sí sería un inconveniente, ¿ya? Pero si Claro, se siente preparado, consultó de manera independiente y le da cuenta que la asignatura se vuelve un poco más fácil de interpretarla por usted y usted se siente, hágale. claro. ¿Oyó? Ok, y otra pregunta frente al examen, es que he visto en otras universidades que tienen pues esta misma metodología que deben de descargar como un software que los graba y no sé qué cosa. No, Esta no, no no, es, no. Aquí solamente está el cuestionario, tranquilo. Ya acuérdese que esta metodología, bueno, más adelante yo creo que la universidad implementará ciertas técnicas más, pero para validar la integridad de la presentación del examen. Pero ten presente que aquí en este momento de formación es muy independiente de la persona que está estudiando, puesto que todo depende de ti. Cuando ya llegas a una empresa en particular, a ti es el que te van a evaluar. ¿Sí me claro, entiendes? no, total, Entonces, sí, digamos señor. que son cosas que ya parte mucha independencia y responsabilidad propia de la persona. Claro, ok, Por ahora la vemos así. Listo. ok, gracias, profe. A sus órdenes. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta al respecto? Hola, buenas noches. Buenas noches, John Fabio. Profe, tengo una consulta Diga. referente a la universidad con la asignatura que nosotros estamos viendo. ¿Cómo lleva la universidad actualmente, pues, en su área de sistemas, los procesos de auditoría? En este caso, pues, en la parte de educación, nosotros virtual,
pero pues cómo se auditan entre ellos, hay un departamento que lo realiza, se encarga pues como un control interno, como nos lo ha explicado, y si la Exactamente. universidad tiene pues una de estas certificaciones de la 27000, dado pues que da una carrera de sistemas, Bueno, pues de se carrera, aplica pues con esos términos, ven, no te voy sé. a comentar. Para darle respuesta a tu inquietud, la universidad precisamente también tiene un departamento de control interno, donde se ejecutan cada una de estas planeaciones estratégicas, que algunos de estos procesos son semanales, otros son mensuales, otros son trimestrales, otros son semestrales, y algunos que son orientados a la par, que digamos son más complejos, son anuales, pero que cada año se van haciendo la reestructuración de este tipo de planes estratégicos que enfrentan a cualquier tipo de auditoría. Inicialmente, la auditoría principal que se pasa o se presenta es cuando se quieren presentar programas nuevos y ofertarlos ante el Ministerio de Educación y en la región, por lo menos en Medellín y Antioquia y en Colombia, al momento de presentarlos, existe una revisión de unos pares académicos, que son los que hacen la revisión de que cumplan con esas condiciones de calidad. Esas condiciones de calidad tienen que ver enfocadas a los requerimientos mínimos para que sean evaluadas como cual, estar constituidos sus microcurrículos, tener los recursos necesarios para, digamos, solventar eh, los recursos que se necesitan para que los estudiantes generen, se desempeñen y desarrollen esas competencias y esas habilidades frente a, digamos, al perfil ocupacional que se quiere presentar de un egresado. ¿Ya? Ahora, si nos vamos a la parte de la seguridad de la información, la universidad actualmente presenta ante el ministerio o oferta una especialización en la seguridad de la información. Y para poder entregar esto, significa que toca tener unos estándares de calidad establecidos, ¿sí?, frente a la seguridad de la información que se está manejando. ¿Quién lo tiene en este caso de respaldo? El departamento de sistemas. ¿Ya? Es el principal encargado. ¿Por qué? Porque toda universidad, toda institución, toda empresa tiene procesos que están orientados a un sistema de información donde la información que maneja en ese caso es la más crítica de la empresa. Toda la información que se maneja es de importancia, pero hay información que es crítica. ¿Cuál es la información que es crítica? La información de ustedes, de los estudiantes. Y como por ejemplo en el sistema de información que se tiene llamado CLAS, donde está todo el repositorio de sus notas, de sus historiales académicos, donde reposa la vida de usted como estudiante, ya tu historial en particular. Esa información es crítica, por eso tiene ciertos niveles de accesibilidad, ¿verdad? Con roles y perfiles, que estas, al momento de ser presentado y ejecutado dentro de la universidad, presenta unos controles frente al Departamento de Sistema y ante el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación identifica si este proceso está correctamente desarrollado por la universidad. ¿Desde qué ámbito y desde qué pautas? Existen estándares internacionales y nacionales. Los nacionales está el ISO, e internacionales está el COVID, ¿sí? También existen otros estándares más y frente a eso se hacen las validaciones para cumplir esas condiciones de calidad. ¿Ya? Bueno, muchas gracias por A sus órdenes. la respuesta. A sus órdenes. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, en todo caso, pues esta es nuestra última sesión. Muchas gracias a ustedes por su participación activa, por la entrega a tiempo. Yo sé que muchas tienen muchas ocupaciones y se les complica a veces la entrega y visualización, incluso la llegada a las sesiones, teniendo en cuenta que son grabadas. Pues los quiero felicitar por tener ese cumplimiento, ese compromiso, ¿verdad? Independientemente de todas las cosas que tienen que hacer, tienen un compromiso, una responsabilidad en entregar todo lo, digamos, lo que se requiere en la asignatura o en las otras asignaturas que tienen ustedes matriculados, que van a matricular, y felicitarlos, porque esto es de compromiso y de responsabilidad, y pues han demostrado, por la masa de estudiantes que tengo, han demostrado bastante que son muy responsables y entregan las cosas. Ojo, están en etapas de formación, pero no significa de que no puedan seguir, no significa que estando en etapa de formación se tengan que pasar por alto muchas cosas. Tengan presente siempre las observaciones al momento de entregar la documentación, entregar
los trabajos, los ensayos, hacer sus participaciones en los foros, siempre tenga presente las recomendaciones que le dan sus tutores, sus docentes, porque esto lo ayuda a usted a realmente constituir y crecer y aumentar su vocabulario, aumentar sus conocimientos y de esta manera integrar todo lo que ven y lograr lo que nosotros queremos al final, que ustedes sean unos profesionales íntegros en todos los aspectos, desde la parte profesional como la parte humana. No, profe, muchas gracias a usted por todo. Aprovecho, profe, que me acordó de algo. En el último trabajo calificado, usted me colocó una nota que no se evidencia la bibliografía con normas APA, pero yo sí la tengo ahí. No sé si de pronto es que, pues yo consulté cómo se lanzó normas APA, me asesoré con otra persona que ha trabajado esto y ahí las tengo y tengo las 5. Bueno, hagamos algo. Déjame, yo lo reviso nuevamente. Jorge Lescano, ¿no? Sí, señor. ¿Cuál es la actividad? Fue la del mentefacto, la última, la que era un solo mentefacto. Anterior, ¿cuál? Bueno, permíteme el otro, Jorge Lescano. Profe, una pregunta. Viendo usted más o menos los mentefactos que han visto, ¿hay alguna retroalimentación en general? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Viendo los mentefactos que mandamos para las tareas de lo en general, ¿usted ha visto, ha evidenciado que hay que mejorar en ciertas partes o está bien o una Pues recomendación? sí, generalmente he dado recomendaciones, les he dicho, ahí mismo en la plataforma, pero sí, tranquilos, lo que pasa es que se tiende mucho a confundir el concepto de un mentefacto con un mapa conceptual o con un mapa mental. Y eso realmente fue la situación que más se presentó. Entonces, es importante, son completamente diferentes este tipo de representaciones esquemáticas. Uno, porque el mentefacto es más específico. ¿Ya? El conceptual es más genérico, y permite abarcar de una manera muy general la información. El mentefacto lo permite especificar y muchas de las personas intentaron explicar la temática, pero se fueron de la especificidad y que trabajaron de manera genérica, a pesar de que estaban trabajando la estructura del mentefacto. Por eso les hice la observación. Se identifican los elementos, más no la estructura fundamental del mentefacto. ¿Ya? Otro, cuando mencioné lo de la norma APA, pues aporta a Jorge, porque cuando nosotros utilizamos la norma APA, generalmente, si se dieron cuenta en el módulo, usted referencia el nombre del autor y el texto, o el nombre del autor y el año, ¿ya? Y simplemente se identifica de esa forma, pero eso es citarlo. Por eso fue identificado como seleccionar la referencia como tal. Otros se acostumbraron se iban al final y colocaban todas las referencias nada más. Entonces, la gran mayoría presentó mucho ese inconveniente en ese tipo de cosas. Por eso era que yo les escribía, les recomiendo realizar esto. Ojo, esos son para futuros ejercicios. Algunos están empezando en la profesión, en la carrera, perdón, y otros ya tienen experiencia, pero igual esto es para que fortalezcan sus habilidades al momento de presentar documentos, de tratar de explicar una temática en particular. Si la quieres de manera general, haz un mapa conceptual. Si la quieres ser más específico y lograr evidenciar la diferencia que tiene esa temática y la importancia, selecciona un mentefacto. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, Ya sé qué era lo que tenía malo, entonces, sí, señor. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta al respecto? Profe, no, agradecerle por todos los conocimientos que nos ha transmitido. Bueno, no, muchas gracias. Espero que hayan sido también, pues, bien recibidos por ustedes, así como lo están mencionando. Somos colegas, tranquilos, están en etapa de formación, pero somos colegas. Ya aquí hay que saber desenvolvernos como profesionales. Y en cualquier cuestión en lo que necesiten y está a mi alcance, con mucho gusto estaré a su disposición. Ya saben que ahí tienen el número, así que en el transcurso de la formación, si sigo siendo su docente, pues igual el mundo da muchas vueltas.
nos encontramos como colegas y siempre seguiremos el contacto. Muchas gracias, profesor. Profe, muchas gracias Profe, por una todo. última pregunta. Claro, cuéntame. Lo que pasa es que revisando en la plataforma, en la unidad 1, hubo es que una prueba inicial, ¿cierto? Sí, señor. Y esta pues no está calificada. Yo la revisé y me dice que pues fue finalizada, pero la calificación me dice sin calificar aún. Entonces, pues no sé si esto tendrá validez No, o... tranquilo. Mira que inicialmente al inicio de la plataforma, tú tienes un plan estratégico. Y te dice que la prueba inicial tiene un valor de ¿qué? De 0%. La prueba inicial es cuando la encuentres en cualquier otra asignatura, es una prueba que te permite por lo menos identificar presaberes, pero al docente nos da el beneficio de saber cómo llegan ustedes a la asignatura, con qué conceptos, ¿ya? Entonces, ya teniendo presente con qué conceptos llegan ustedes, todo lo demás, ya el docente sabe con el transcurso del desarrollo, al finalizar, terminamos, ok, fíjate, cómo fue bonito el proceso y nos evidencia a nosotros un proceso de todo lo que se construyó en el transcurso de la asignatura, teniendo presente que ante todo, aquí lo importante es simplemente que se evidencie ese proceso, ¿ya? Es una prueba que no tiene valor en porcentaje para tu calificación final, pero es un valor que le da, que el docente tiene presente al momento de sacar sus calificaciones finales. ¿Listo? Ok, gracias. A sus órdenes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Jorge. No, profe, no. No, ok, bueno, entonces... No, agradecerle, profe, muchas gracias por todo, por su tiempo, por las explicaciones. Muchas gracias. No, tranquilo, siempre a la orden. Entonces, no siendo más, me despido de todos ustedes. Les deseo bendiciones, compromiso. Estamos para que terminen los entregables. Me escriben, me mencionan para ver cuándo habilitamos, para que logren colocarlo. Y el compromiso terminar con las calificaciones y estar pendiente a la plataforma, ¿no? Listo, profe, gracias. Bueno, Ok, profe, que estén muy muchas bien. gracias. Bendiciones para todos y descansen. Feliz noche. Gracias igualmente. Hasta luego, profe, gracias. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche. Feliz noche, gracias. Gracias.